En esta cuarta lección del curso de Photoshop del método gallardo.com vamos a empezar a trabajar con capas. Vamos a ver qué son y cómo manejarlas. Bien, para ello vamos a crear un nuevo documento. Nos venimos a archivo, le decimos nuevo y nos da diferentes opciones. Lo primero, si podemos elegir el tamaño de este nuevo documento en píxeles o bien en pulgadas, en centímetros, en lo que queramos. Bien, vamos a ponerlo por ejemplo en píxeles. Vamos a decirle, vamos a poner una imagen cuadrada, 1200 por 1200. Después podemos decirle la resolución a 72, ya os digo, os recuerdo que es para tema online, y a 300 si fuese para impresión. Bien, el modo de color RGB, 8 bits, y el color de fondo que puede ser transparente, color de fondo, que sería este que está aquí, bien, o blanco, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a coger, por ejemplo, el blanco mismo, ¿de acuerdo? Esto lo podemos dejar como está y le damos a OK. Bien, ya tenemos el documento creado y ahora vamos a abrir el panel de capas, que lo tenemos aquí, bien. Si no lo tenéis aquí a la vista, pues os vais a ventana y buscáis capas y lo activáis. Bien, aquí lo podemos activar o desactivar. Si desactivamos, desaparece y lo volvemos a activar. Perfecto. Bueno, en el panel capas, ¿qué es lo que tenemos? Si os fijáis, tenemos una única capa que la he llamado fondo. Aquí tenemos la visibilidad y tenemos el anclaje. Estamos hablando de que es una capa bloqueada, no se puede mover. Si yo la intento mover, me dice que está bloqueada. Bien. Bueno, ¿cómo puedo yo añadir capas? Puedo añadir capas de varias formas. Puedo decirle desde aquí, desde esta parte de aquí, que se me abre este menú, que me abra una nueva capa, o bien desde aquí abajo, desde este icono de aquí, que es para crear una nueva capa también. Bien, si yo pulso, me ha creado una capa nueva. Lógicamente no he visto nada en el documento porque tiene el fondo transparente. Bien, bueno, vamos a hacer un ejercicio poniendo, por ejemplo, un texto, que esta parte la veremos más tranquilamente, pero para este ejercicio vamos a colocar aquí un texto. Bien, pulsamos y ponemos, esta es la capa 1. Bien, ok, le damos aquí a que verifique. Perfecto, ya la tenemos aquí. Y esta capa, como no está bloqueada, bien, yo la puedo mover con la herramienta de selector de mover. Puedo simplemente pulsando en el ratón y arrastrando, llevándomela a donde yo quiera. ¿De acuerdo? También la puedo ocultar. Si le doy aquí a que quite la visibilidad, la oculta. Bien, no la elimina, la oculta. Bueno, con esta capa, ¿qué puedo yo hacer? Pues puedo eliminarla si quiero, bien, que no la vamos a eliminar porque, bueno, no tiene ningún sentido. Y puedo también duplicarla. Si nos venimos aquí arriba de nuevo, le digo que me duplique la capa. Me dice cómo quiero que la llame. En este caso le vamos a decir copia 1. Bien, y le doy a OK. Y me ha creado una segunda capa, que me la ha puesto justo encima de la que tenía. Pero yo ahora mismo estoy en la capa 1. Si con la herramienta selector que tenemos aquí hago clic en el ratón y arrastro, me la llevo a donde quiera. Me estoy llevando la capa completa. Cuidado, no solamente el texto, sino la capa completa. Lo que pasa es que en esa capa solo tengo ese texto. Bien. Bueno, yo lógicamente la vamos a cambiar y vamos a poner, esta es la capa 2. ¿De acuerdo? Si quisiera crear otra capa, puedo o duplicarla o puedo crear una capa nueva. Bien, y aquí le vamos a poner, esta es la capa 3. Perfecto. Verifico y ahora me voy a la herramienta mover y también la puedo mover. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo 4 capas, tengo la del fondo y 3 capas más. Bien. Yo ahora mismo si pongo la capa 3 encima de la capa 1, veis cómo me oculta la capa 1. O sea, se pone justo encima. ¿De acuerdo? Vamos a ponerla con otro color para verlo bien. Esta la vamos a poner en un color, por ejemplo, verde, que se vea bastante bien. Perfecto. Bien, si os fijáis, me pongo encima de la capa 1 y está justo encima. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que yo puedo mover las capas de sitio. Yo puedo decirle, vamos a poner la capa 2, vamos a ponerle otro color. Fijaos que si yo quiero trabajar sobre una capa, primero tengo que tener la precaución de que la tengo seleccionada. Bien, porque si yo estoy en la capa 3 y quiero modificar la capa 2, no puedo. Lo que va a hacer es que me va a crear otro elemento de texto dentro de la capa 3. Pero yo para modificar la capa 2 tengo que estar con la capa 2 seleccionada. Entonces esta la vamos a poner de color amarillo, por ejemplo, para que se vea bien diferente. Bueno, vamos a ponerla negro. Vamos a ponerla negro que se vea bien. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿cuál es la situación? Pues tengo la capa fondo, lógicamente, que es el color blanco, la capa 1, encima tengo la capa 2 y encima tengo la capa 3. Entonces la capa 2 se me va a colocar entre la capa 1 y la capa 3. Fijaos. Ahora yo me vengo a la capa 3
Y fijaos un poco la distribución. Bien, la capa 3 encima de la 2 y la 2 encima de la 1. Lógicamente yo puedo mover la capa y decirle que la 3 la quiero al fondo, quiero que esté por debajo de la capa 1. Pues nada, simplemente haces clic en el ratón y arrastras la capa y te la llevas debajo de la capa 1. Bien, ahora mismo está debajo de la capa 1, si os fijáis. La capa 1 está de color así como burdeos y la capa 3 es la verde. Ahora mismo está la última. Y con eso puedo hacer todo lo que quiera. Puedo mover la capa de un sitio a otro. Bien, todas las veces que quiera. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, aparte de eliminar, como hemos dicho, yo puedo crear grupos. Bien, vamos a separarlas. Capa 2, capa 3 y capa 1. Vamos a ponerla así, que esté bien en orden. Capa 2, selecciono, pico y arrastro. Bien. Muy bien. Yo puedo crear, como decía, grupos. Puedo decidir que quiero crear un grupo. Te vienes aquí a nuevo grupo y le voy a poner aquí capa 1 y 2. Y aquí vamos a poner, dentro de este grupo, vamos a poner la capa 1 y 2. Simplemente tengo que venirme a la capa 1, ponerla encima de esa carpetita que aparece aquí y fijaos que me aparece como dentro. ¿Veis que está un poco desplazada a la derecha? Perfecto. Y la capa 2 exactamente igual. Bien, ya se me ha colocado. Dentro de cada grupo yo puedo también mover y organizar las capas de la forma que quiera. De esta forma, ¿qué consigo? Pues con la capa 1 y 2, simplemente pulsando sobre el grupo, muevo las dos capas a la vez. Y la capa 3 está suelta por su sitio. Bien, aún así, yo dentro del grupo puedo mover solo la capa 1 o solo la capa 2. Bien, pero si selecciono el grupo entero, me selecciona las dos y puedo mover las dos. Asimismo, si yo le quito la visibilidad solo al grupo, pues me va a quitar la visibilidad de todo lo que haya dentro del grupo. ¿De acuerdo? No solamente ni una ni la otra, sino el grupo completo. Y en este caso, pues también puedo quitar la visibilidad. También, igual que hacíamos con las capas, yo puedo duplicar el grupo o eliminar el grupo. Si duplico el grupo, bien, me aparece otro grupo parecido. Son los dos iguales. ¿Veis? Puedo duplicar los grupos. Y también, lógicamente, puedo eliminarlos. Puedo eliminar solo el grupo o el grupo y el contenido. Si yo le digo que solo elimine el grupo, pues me va a dejar las dos capas sueltas. De la otra forma, yo puedo eliminar tanto una como otra. Aquí teníamos esta de aquí, es esta de aquí. Bien, yo le puedo decir que lo elimine todo, tanto el grupo como el contenido, y me lo elimina todo. Bien, ¿qué ocurre si yo quiero, por ejemplo, la capa 1 y 2 dejarla en una única capa? ¿De acuerdo? Ahora mismo están independientes, la capa 1 y la capa 2 están independientes, pero por lo que sea yo quiero tener estas dos capas en una única capa. Pues simplemente tengo que seleccionar las dos, ayudándome de la tecla mayúscula flotante del teclado, selecciono la capa que tengo y la otra. Una vez que ya tengo las dos seleccionadas, me vengo aquí y le digo combinar capas. O combinar visibles. Si combino visibles, combino todo lo que tenga visible, que serían las tres. Y si le digo combinar capas, solamente me combina las dos que tengo. Y ya tengo estas dos en una única capa. Si yo le dijese combinar visibles, pues todo lo que esté visible me lo va a combinar. Bien, vamos a hacer una prueba diciendo que me duplique esta capa otra vez. Perfecto. Tengo aquí dos capas. Y voy a dejar sin visibilidad, pues esta, la capa 3, por ejemplo. Bien, y sin seleccionar nada más, yo le digo que me combine las visibles, con lo cual me combinará estas tres, que están las tres visibles, pero esta que está aquí, que no está visible, no me la va a combinar. Entonces, le digo combinar visibles, ¿veis? Me la ha dejado todo en una. Y esta de aquí está libre, ¿por qué? Pues porque no estaba visible. Y la puedo mover como quiera. Esta que pertenece a la capa fondo ya con todos los elementos que teníamos, no la puedo mover porque lógicamente está bloqueada. Y por último, tengo la opción de acoplar la imagen completa. Imagínate que tienes aquí, bueno, vamos a hacerlo, vamos a duplicar varias veces esta capa. Vamos a duplicarla, pues, 4 veces, por ejemplo. Bien, tengo aquí esta de aquí, tengo esta de aquí, tengo esta de aquí y tengo esta de aquí. Y por último tengo la capa fondo. Una vez que yo ya tenga el diseño de lo que quiera totalmente terminado y están todas en diferentes capas, antes de guardarlo para un formato que nos sirva tanto para internet como para imprimir, deberíamos de acoplarlo. Bien, y es simplemente decirle edición, aquí en el panel, acoplar imagen. Y me lo deja todo en una única capa. Y ya estaría preparado para guardar.
¿De qué forma lo podemos guardar? Bueno, pues lo podemos guardar de diferentes maneras. Si nos vamos a archivo, le podemos decir guardar como, y me lo puedo guardar con un formato de Photoshop o bien con un formato de documento grande, BMP, un GIF, un EPS, en fin, diferentes formatos. Los que vamos a usar básicamente para web son formatos JPG, PNG o GIF, este de aquí o bien este de aquí, dependiendo de para lo que lo necesitemos, ¿bien? Y formato Photoshop básicamente es para cuando lo tenemos separados por capas. ¿Por qué? Porque si los separamos por capas y los guardamos, cada vez que lo abramos podremos editar las capas de forma independiente. Pero si acoplamos la imagen y lo guardamos, bien sea con Photoshop, con el formato que sea, cuando lo volvamos a abrir, lógicamente, el archivo estará acoplado. No podremos editarlo por capas independientes. Entonces, ¿yo qué os recomiendo? Os recomiendo, vamos a deshacer capas. Os recomiendo que una vez que tengáis el archivo terminado y separado por capas, lo guardéis como Photoshop. Bien, para que te mantenga las capas. Entonces le vamos a decir aquí, por ejemplo, no sé, práctica de capas editables. Bien, y guardo. Perfecto. Muy bien, yo lo guardo, cierro y ahora vuelvo a abrir este mismo archivo y lógicamente me lo tiene separado por capas. Esto es una opción para mantenerla siempre editable, para que en cualquier momento la puedas rescatar, cambiar algo y volver a guardar. Y en el caso de que ya lo tengas terminado, cuando tienes guardado ya el archivo de Photoshop, venimos aquí, acoplamos imagen y ahora sí podemos guardar. Yo os recomiendo que si vais a guardar para vuestro proyecto online, bien sea, como hemos dicho otras veces, para la web, para tu blog, para redes sociales o para mandar por email o lo que sea, lo guardéis aquí con esta opción que dice guardar para web. Si tú le dices guardar para web, te va a dar varias opciones. Lo primero que te pide es que establezcas el ajuste. Bien, en este caso vamos a poner que sea JPG. Con una calidad de 60 está bien, optimizado, y aquí el tamaño, que es el tamaño original que tiene este documento. Simplemente le das a guardar y listo. Y lo dejas guardado donde quieras. Bien. El formato PNG 24 es por si queremos mantener transparencia. Vamos a hacer un ejemplo de cómo guardar algo con formato PNG. Entonces, como esto está acoplado, no nos deja volver atrás, le decimos que nos dé la opción de volver, que es la última que guardamos con formato PSD de Photoshop. Bien. Y, por ejemplo, le vamos a eliminar la capa fondo. ¿Sí? Perfecto. Y ahora estas 4 le vamos a decir que las combine. No le vamos a decir acoplar, porque si le decimos acoplar, le va a insertar un fondo. Bien, pero si le decimos combinar visibles, ¿veis que tiene este recuadro gris y blanco detrás? Eso significa que el fondo estaría transparente. Entonces, si tú quieres colocar, por ejemplo, un texto encima de algún elemento dentro de tu web y quieres que detrás de ese texto aparezca el fondo transparente para que se vea lo que hay detrás, pues lo tienes que guardar así, de esta forma, bien, sin fondo. Y ahora cuando te vienes aquí le dices guardar para web, tienes que guardarlo como PNG, PNG 24, que mantenga la transparencia y listo. Bien, le das a guardar. Entonces, cuando tú insertes este archivo en tu web encima de cualquier elemento que quieras mantener el fondo de ese elemento, pues te aparecerá transparente este archivo. Bien, perfecto. Y para guardar, en el caso que quieras hacerlo con un tamaño o una resolución, una calidad extra para cuando quieras imprimir algo, pues si los quieres guardar, lo puedes guardar como, por ejemplo, JPG, bien, o TIFF, ¿de acuerdo? Son los dos formatos más potentes que existen cuando quieres imprimir algo. Bien, pero siempre tienes que tener en cuenta, lógicamente, que el tamaño de la imagen, que lo podemos ver aquí, como recordaréis, tamaño de la imagen, tiene que tener una resolución de 300 píxeles por pulgada. En este caso el ejemplo lo estamos haciendo con 72. Pero no preocuparos porque vamos a hacer práctica tanto para los elementos que queréis montar online como para los que queremos montar para imprimir. Bien. Bueno, pues con esto hemos tenido una introducción a lo que son las capas, a cómo crearlas, a cómo duplicarlas, a cómo crear grupos y, por supuesto, a cómo trabajar con ellas cambiándoles el orden. En la próxima lección vamos a trabajar con diferentes efectos que le podemos aplicar a cada uno de los elementos de las capas y vamos a empezar a trabajar también con las selecciones que hemos visto en lecciones anteriores y aplicándoles color, trabajando con los colores, utilizando las herramientas de dibujo, de borrado y de todo esto. Bien. Así que
Te espero en la próxima lección.